Buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia en la sesión académica de la Asociación Mexicana de Quemaduras del mes de mayo. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Elizabeth Mendoza Portillo, que nos va a hacer favor de hablarnos del paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos. Lo estamos haciendo de manera híbrida porque ya quitaron el semáforo en la Ciudad de México, pero desgraciadamente tenemos doble contingencia. Por eso es que varios de los colegas que pensaban asistir se disculparon. Les agradecemos mucho a los que están en su presencia física, sabemos que hicieron un gran esfuerzo, y también a los que están comunicados de manera virtual. Para dar inicio, le cedo la palabra al doctor Bosco Ruiz Padilla, nuestro presidente. Muchas gracias, doctora May. Le escuchan a la doctora así agitada, es porque andaba operando y se vino de operar y todo eso. Entonces, a mí me da mucho gusto que se haga el esfuerzo, ¿no? Todo se puede, todo se puede. Les agradezco muchísimo a los que están aquí de manera presencial, es un gusto verlos, de verdad que nos levanta mucho el ánimo. Y al final de cuentas, lo que hacemos es para la atención de los pacientes. No se trata de ego, no se trata de ver quién es mejor, se trata de que el paciente salga adelante. Acuérdense que no estamos hablando de cosas simples, estamos hablando de vidas, de personas que podemos conocer o no, pero al fin de cuentas son seres humanos que merecen todo nuestro amor, todo nuestro respeto, y en eso es en lo que estamos, y ese es nuestro trabajo. Como siempre, quiero agradecer de manera muy especial al maestro en desarrollo organizacional, José Martín Cano Martínez, de nuestro secretario general de Censa 37 en Guanajuato, porque el esfuerzo que hace nuestro sindicato en Guanajuato nos permite llegar a muchas partes del mundo. Llegamos a Argentina, llegamos a Perú, llegamos a Guatemala, llegamos a Honduras, llegamos a Chile, a Panamá. De verdad llegamos a muchos lados y a muchas partes de Estados Unidos y obviamente en toda la República Mexicana. Eso nos acerca y nos mantiene unidos. Hoy de verdad la plática está muy, muy buena. Y a la doctora Eli he tenido el gusto de estar trabajando con ella durante este año. Me ha sorprendido mucho su capacidad técnica y profesional, pero más su calidad como persona, y me felicito yo por haber tenido la buena inteligencia para escuchar a mi amiga Sarita, que me da mucho gusto verla, quien fue que me la recomendó. Entonces hemos trabajado en diferentes escenarios, dimos un diplomado muy bonito para Oaxaca, con 2 enfermeras en un posttécnico. Estuvo impresionantemente padre, porque además estuvieron muchos de nuestros amigos de la AMQ compartiendo las experiencias. Aunque no nos vimos físicamente, el diplomado estuvo muy bonito, y aparte el producto final fue un manual que hicieron nuestras compañeras enfermeras en Oaxaca, ubicando y contextualizando todos los conceptos que mis compañeros dieron. Entonces realmente valió mucho la pena. La otra cosa que quería decirles es que la sesión anterior estuvo pesadísima, fueron muchas gigas y no la pudimos descargar a tiempo. Ya hablé con mi amigo Edgar, a quien obviamente le agradezco toda su participación técnica, para que se pueda hacer en partes y poderla compartir con ustedes. Finalmente le agradezco mucho al doctor Francisco Suárez, quien también con mucha energía nos acaba de abrir otra vez la puerta ahí porque no nos dejaban pasar. Bueno, a mí sí me dejaron pasar, pero yo creo que me dieron cara de enfermo o algo así, a la doctora Eli, ¿no? Entonces, estuvo interesante ese proceso, porque al final de cuentas somos seres humanos que estamos en diferentes situaciones, y el estrés y tal, es parte de la vida, ¿no? Disfrutemos esto, agradezcamos que tenemos un día más de estar vivos, que podemos vernos, que podamos estar, que podemos sentirnos, porque muchos de nosotros ya no están, muchos de los queridos ya no están. Entonces, si no le pueden decir a alguien te amo, aprovechen este día para decirle te amo. Si a alguien le deben algo, díganle discúlpame, ¿no? Si no lo pueden hacer físicamente, mándenle una carta, dedíquenle una canción, mándenle una cosa en Facebook, lo que quieran, pero pónganse en contacto, ¿verdad? Todos ustedes y yo somos irrepetibles. Lo que hacemos aquí es irrepetible. Entonces, hagamos que valga la pena. Y la mejor manera de hacer que valga la pena es hacer las cosas con amor. Esa es mi opinión. Se las comparto. Para mí es la única respuesta.
El amor es lo único que nos rompe todas las barreras, el amor de entregar y de dar. Entonces, con este antecedente y todos estos agradecimientos, bueno, damos paso entonces a Eli Mendoza Portillo. Amiga, te echas el primer tomo del Sí. currículum de la doctora. Estamos en contacto, ahorita nos vemos. Sí, con gusto. Les voy a leer el currículum compactado de la doctora. Por favor, téngannos paciencia porque es bastante amplio, doctora. Muchas felicidades. La doctora es la doctora Elizabeth Mendoza Portillo, especialista en medicina interna y subespecialista en medicina crítica, posgrado de alta especialidad en terapia intensiva neurológica, miembro del capítulo de quemados en el Colegio Mexicano de Medicina Crítica AC, jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital General Dr. Rubén Leñero, consejera titular del Colegio de Medicina Crítica, y ella nos va a hacer favor de darnos su ponencia, interesante ponencia a base de los pacientes quemados en la unidad de cuidados intensivos. Doctora, si eres tan amable de tomar la palabra. Buenas noches a todos, gracias por estar acá. Y vamos a hablar el día de hoy de índices de gravedad y monitoreo del paciente quemado. Agradezco que todos estén acá presentes, agradezco mucho la invitación de la Asociación Mexicana de Quemados, que me ha dado la oportunidad de compartir parte de lo que hacemos en día a día en nuestra unidad. Bueno, les comentaba que me encuentro afortunadamente en el Hospital General Dr. Rubén Leñero, actualmente a cargo de nuestra unidad de terapia intensiva. Por excelencia, nuestra unidad atiende pacientes de trauma, no solamente pacientes quemados, realmente nos enfrentamos a una gran cantidad de pacientes que previamente son sanos y que indudablemente implican un costo importante en relación a los años de vida saludable que tienen nuestros pacientes. Para que sea, no puedo compartir la pantalla. No puedo. ¿Listo, doctora? ¿Sí? Bueno, me parece que ya se pudo compartir la pantalla. Ok. Nuestro hospital, pues es parte fundamental de los sistemas de salud de la Ciudad de México. Como les comentaba, somos unidad de referencia de la atención de pacientes quemados. Estos pacientes pueden llegar desde sus propios medios, pueden llegar de diferentes áreas de la República y con diferentes protocolos de traslado. Indudablemente, el hecho de estar en una unidad de estas características nos permite pues el conocimiento y el compromiso de nosotros para estar a la vanguardia en relación a conocimiento y sobre todo la atención de calidad que le vamos a brindar a nuestros pacientes. Esto es en el mes de noviembre del año pasado que tuvo lugar una explosión que realmente estuvo muy cerca del hospital y esto también nos genera a nosotros saber la prioridad de atención del paciente, los escenarios que son distintos desde el paciente que tiene una quemadura única, cuando es víctima única o cuando son víctimas múltiples y cuando son traumas compartidos. Desde la primera. Si lo pongo desde la primera, vamos a ver. ¿Se ve? No, no se está viendo. Que presentáramos ahorita antes del PowerPoint. ¿Sí nos escuchas, amigo? Ok.
¿Ya estamos ahora sí? ¿Ya se está viendo? A ver. ¿Cuál estás viendo tú? Perfecto. Ya están viendo. A ver. Están Ahí cambió. trabajando en excelente. Ahí cambió. A ver, ¿ya cambió la diapositiva o sigue la misma? Ajá. A ver, tú estás viendo en la pantalla que estamos viendo nosotros aquí con las diapositivas a un lado. ¿Quiere presentarla completa, por favor? La pantalla completa. A ver, ahí cómo la ves. A ver, aguántame un poquito. Te lo voy a pasar aquí. ¿Me puedes quitar el sonido a mí para pasártelo a el que le di? Listo. Listo. Sí, déjate. Les pedimos una súper disculpa, una versión técnica de la arreglamos. Perdón, doctora. Ahora sí empezamos. Perdón. Al contrario, gracias. Bueno, les platicaba en relación a los protocolos de traslado de los pacientes, que van a ser distintos y van a llegar algunos por sus propios medios, algunos con diferentes protocolos de traslado. También les comentaba que tenemos escenarios distintos. Algunos de estos escenarios van en relación a la atención de víctimas múltiples y esto implica también el conocimiento de realizar un triage adecuado para brindar la atención prioritaria al paciente que así lo requiera. Esta es una imagen de un accidente que se tuvo el año pasado, en noviembre, donde se presentó en la Ciudad de México una explosión que causó derrumbes, igualmente con víctimas múltiples. Sí. Bueno, okay. Bueno, les comentaba que a modo de introducción nosotros debemos tener el conocimiento de qué se trata un paciente gran quemado. Un paciente gran quemado es aquel que va a tener lesiones de extensión corporal y profundidad importante que le van a generar alteraciones fisiológicas severas que pueden poner en peligro su vida. Esto tiene un impacto por el alto índice de mortalidad, el tratamiento elevado de su costo sanitario. Dependiendo la serie en la que nosotros lo revisemos, podemos tener el gasto mínimo por día cercano a 300,000 pesos mexicanos y que durante su estancia puede generar incluso hasta más de 400 millones de pesos. Y las secuelas, no solamente es el paciente que va a tener un alto índice de mortalidad, sino aquel paciente que va a sobrevivir, las secuelas prácticamente lo van a llevar de por vida. El tener índices de severidad nos lleva también de alguna forma a conocer el desempeño de las unidades de cuidados intensivos. La piel, recordemos que es un órgano que va a tener diferentes funciones, no solamente la parte de barrera y de comunicación. Debemos tener en cuenta que tiene un impacto también en relación a las funciones endocrinas y metabólicas, neurológicas, de comunicación, etcétera. Y la clasificación brevemente de las quemaduras las podemos hacer en relación a la gente que los está causando. Esto fue motivo de alguna plática que tuvimos previamente en nuestra asociación y aquí solamente a modo de recordatorio, recordar de verdad que tenemos pacientes con lesiones químicas, térmicas, eléctricas por radiación, inhalación y congelación. La clasificación va a depender de los grados que tengan involucro la piel. Pueden ser de primer grado, segundo grado, tercero o cuarto, y debemos tener en cuenta las características que cada una de estas lleva. También las podemos clasificar en relación a si son graves, moderadas o leves. Tiene que ver precisamente de la cantidad de involucro que tiene la piel en relación a su porcentaje y a la profundidad.
Este autor, Benaim, en 1956 también dio una clasificación de tipo A, tipo AB que involucra parte intermedia y la tipo B profunda, y con esto los va a agrupar de acuerdo a su severidad en leve, moderada, grave y crítica. Ya en 1953, el doctor Douglas y Jackson nos hablaban de parte de la fisiopatología que tienen las lesiones por quemadura. Este artículo, que es el artículo original, nos habla de lo que hasta el momento es pilar en la atención. Nos habla de las zonas de Jackson y que esto va a ser parte del pilar en relación al tratamiento hídrico, que es fundamental para brindar la atención a los pacientes. El paciente con quemaduras graves se va a definir también de acuerdo a la Asociación Americana de Quemados, donde vamos a tener involucro de más del 10% de superficie corporal en los extremos de la vida. Es decir, cuando tenemos pacientes menores de 10 años o mayores a 50. En aquellos pacientes que se encuentran en este intervalo, podemos tener una severidad marcada con una superficie corporal involucrada de más del 20%, o cuando esta es mayor del 5% del espesor total. Las quemaduras eléctricas de alto voltaje, por definición, van a ser quemaduras graves, y aquellas que involucran áreas especiales. Recordemos parte de los eventos fisiológicos y fisiopatológicos que se van a dar. A partir de la lesión térmica vamos a tener una activación importante de los procesos inflamatorios que van a continuar y van a perpetuar hasta el proceso de remodelación. Aquí solamente hacemos énfasis de que una lesión térmica va a tener cambios en todos los diferentes órganos y sistemas. Sistema nervioso central, a través de la activación simpática, nos va a modificar la relación que tenemos con el corazón a través del incremento de la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, índice cardíaco y el consumo de oxígeno. Algunos otros órganos también se van a ver afectados, como es el riñón, la parte intestinal. Indudablemente, el tejido adiposo tiene una gran actividad. Esto lo vamos a ver en conjunto, caracterizado con hiperglucemia, aumento en los lípidos, un incremento en el catabolismo, y que finalmente, si estos mecanismos de regulación no se modifican y no logran la compensación adecuada, vamos a llevar a un estado de disfunción orgánica múltiple y que nos puede llevar a procesos sépticos, incluso a la muerte. Se han postulado diferentes teorías en relación a los eventos de procesos inflamatorios y del involucro de células. Aquí podemos observar parte de lo que son estas moléculas que tienen un proceso inflamatorio, que finalmente nos va a llevar también a la generación de procesos inflamatorios sistémicos, a la falla orgánica múltiple y a la muerte. Se han identificado más de 300 biomarcadores, algunos de ellos compatibles con otros procesos, como puede ser propiamente la sepsis o procesos inflamatorios simplemente, y entre ellos pues, podemos observar una gran cantidad de interleucinas involucradas. Recordemos que el paciente quemado va a tener complicaciones. Estas complicaciones pueden generarse a diferentes órganos y sistemas, como es el sistema hemodinámico, la falla hepática, procesos sépticos, renales y gastrointestinales. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente que requirió una descompresión por una reanimación excesiva. Realmente estas complicaciones son las que van a conducir al paciente a un desenlace no óptimo. Existen diferentes literaturas en las cuales nosotros vamos a tener en cuenta que van a tener un impacto en la mortalidad. El paciente quemado, su mortalidad va a estar dada principalmente por procesos sépticos, el autoconsumo de este paciente y la falla orgánica múltiple. Con respecto a las escalas de gravedad, Apache, este artículo generado en 1985, nos habla de un sistema de valoración pronóstico de mortalidad que va a detectar los trastornos fisiológicos agudos que van a poner en riesgo la vida del paciente, y con ello la determinación de variables fisiológicas y parámetros de laboratorio que van a ser anormales. Este es pues el artículo original, les platicaba, publicado en Critical Care en 1985, donde nos habla de estas 12 variables fisiológicas. Aunado tenemos el proceso si estos pacientes tienen una condición crónica previa, y a través de esto se hace la sumatoria. Aquí observamos la relación de muerte y los pacientes que para este estudio tomaron en cuenta si su condición era no quirúrgica o posquirúrgica. Vemos un área bajo la curva donde se demuestra que esta escala es adecuada para identificar a aquellos pacientes que tienen riesgo de incremento de mortalidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta
que no podemos meter en el mismo saco a todos los pacientes. Al menos para esta clasificación de Apache se tomaron en cuenta pacientes con trauma, pero no pacientes quemados, pacientes con traumatismo de cráneo, y fue una cantidad menor. Entonces, no es correcto colocar una escala que no fue diseñada para ese tipo de pacientes. En los procesos de quemaduras debemos tener en cuenta que su evolución tenemos desde las reacciones inmediatas, alteraciones textuales y hormonales, que nos van a hablar de los procesos de retención hídrica de eliminación, un proceso intermedio que es de transición en el cual podemos llegar a tener otro tipo de complicaciones, una situación complementaria y los procesos de recuperación. Entonces, dependiendo del escenario en el que nos encontremos con el paciente quemado, podemos tener de utilidad diferentes índices o diferentes clasificaciones que de alguna forma me pueden predecir la condición de ese paciente y el riesgo de muerte. Vamos a centrarnos en las reacciones inmediatas. Dentro de las reacciones inmediatas, como antecedentes históricos, tenemos a Geinfeld en 1902, que ya nos hablaba de procesos donde la extensión, la superficie corporal comprometida y la edad son determinantes para el paciente que tiene mayor riesgo de fallecer. En 1961, Box y colaboradores nos hablaba principalmente de la edad como un factor de riesgo para los pacientes con mayor riesgo de mortalidad. El doctor Stevens y colaboradores en 1982 propone el índice abreviado de quemaduras. Hasta el momento este es el estándar sobre el cual se miden las diferentes escalas de gravedad y severidad y pronósticas. Y a partir de 1982 se han generado diferentes propuestas, incluso Apache, que como veíamos en 1985, fue estipulada, fue fundamentada y desde ese momento aceptada. ¿En qué se han modificado todas estas escalas? Se han modificado en relación al tratamiento. Recordemos que la atención del paciente debe ser un tratamiento multidisciplinario donde interviene el área quirúrgica, donde interviene el área psicológica, rehabilitación y por supuesto las áreas críticas. Se han considerado algunos factores de riesgo y dependiendo de la serie que nosotros revisemos, algunos factores de riesgo pueden ser muy altos. Se ha considerado el género, principalmente hombres, esto derivado de los riesgos de trabajo que se tienen, de la exposición, la edad, platicábamos los extremos de la vida, las enfermedades crónicas porque pueden descompensar los procesos de homeostasis, el etilismo también se ha asociado como un factor de riesgo y el trauma múltiple. Generalmente todas estas diferentes series, estos estudios que se han realizado nos hablan de la edad, la extensión de profundidad y el mecanismo de lesión, lo que nos va a dar la severidad y la mortalidad de estas condiciones de gravedad. Otro de los factores que se ha involucrado y que se ha tomado en cuenta es la lesión por inhalación. La pura lesión por inhalación va a generar un incremento en el riesgo de mortalidad. Recordemos que esto vamos a establecer nosotros la confirmación a través de un estudio de broncoscopía, que estos pacientes requieren una intervención inmediata, que debemos tener en cuenta la fisioterapia, el manejo de la vía aérea y la ventilación mecánica, así como la pseudoanalgesia óptima de estos pacientes. No todos los centros que atienden quemados tienen la capacidad de tener un broncoscopio a la mano, por lo cual esa situación también nosotros debemos considerarla desde el punto de vista clínico. Y con respecto a las escalas o los índices de severidad, tenemos desde los más sencillos propuestos, al menos este, que es la unidad de quemadura estándar, propuesta por la Asociación Americana de Quemados, que la vamos a leer como la puntuación VS, donde nos habla del porcentaje de superficie corporal comprometido. Esto lo vamos a sumar al porcentaje que se tiene en tercer grado por 3, y a partir de esto nosotros podemos clasificar a los pacientes como grave, muy grave y gravísima, de acuerdo a este punto USB. El índice de Baux, este es parte de lo que ya platicábamos por ahí de la década de los 60, apareció donde nos habla un punto de corte para la edad. Aquellos pacientes que tienen más de 60 años van a tener una mejor sensibilidad de especificidad, y este índice lo vamos a tomar en cuenta a través de la edad más el porcentaje de superficie corporal comprometida. Nos habla de mortalidad cuando este puntaje es cercano al 100, la mortalidad estimada es hasta el 95%. Esta es parte de las escalas que se manejan de forma esquemática, donde nosotros evaluamos la edad del paciente, si tiene o no lesión por inhalación y el porcentaje que se le da de mortalidad. Les platicaba que el índice abreviado de quemadura, ABSI, como nosotros lo leemos, es el principal índice que se toma en cuenta
y sobre este índice se van a manejar las diferentes escalas que se van a proponer. Aquí van a tomar en cuenta el género, donde la mujer va a tener un punto mayor de gravedad, la edad en años, donde vemos que a mayor edad vamos a incrementar el puntaje de severidad. Si el paciente cursa con una lesión por inhalación, también va a darle un punto de mayor gravedad, el espesor de la quemadura de la piel y el porcentaje de superficie total comprometida. Aquí debemos hacer un paréntesis. Es importante que nosotros, cuando nos enfrentemos a la evaluación de los pacientes, independientemente del área en que nos desempeñemos, de nuestra formación, un punto muy importante a comentar es que, y pasa muy frecuente lamentablemente, es que difícilmente se descubre al paciente. Entonces, el paciente que llega de primera instancia y nos dice el paramédico o la familiar que lo asistió y nos dice, se quemó toda la cara, se quemó todo el cuerpo, se quemó todo el tórax anterior, se quemó todo el abdomen. Y muchas veces nosotros cuando hacemos la evaluación nos damos cuenta que ese porcentaje que a lo mejor nos lo habían presentado como un 70%, realmente el paciente tiene un menor porcentaje. Entonces siempre es importante hacer la evaluación y de preferencia en pares. Debemos tomar en cuenta que una vez que se hace la sumatoria de estos puntos, vamos a encontrar los puntos de corte donde de 2 a 3, la probabilidad de que ese paciente tenga una complicación que comprometa la vida es muy baja y la sobrevida que nosotros vamos a ver aquí va a ser mayor del 99%. Cuando este porcentaje o esta sumatoria va incrementándose, vean ustedes, a partir de 10 a 11 se considera severa y la probabilidad de sobrevida es cercana al 40%. Pero cuando nuestro punto de corte es mayor de 12, se considera máxima y el porcentaje de sobrevida de estos pacientes es menor del 10%. Entonces, este realmente es el índice que más se emplea en la actualidad y muchos de los estudios que vamos a revisar más adelante van en contraste con este índice. En Latinoamérica se han propuesto algunos otros. El índice de Garcés es uno de los más empleados, donde vemos los puntos de corte de edad. A partir de 20 años se suma la edad y los porcentajes de cada una de las clasificaciones que veíamos al principio. Si las lesiones por quemadura son de tipo A, de tipo AB o de B, esto va a conferirles severidad y en función de ello se va a establecer este índice. Se hizo un ajuste, la modificación por Artigas, y esto es a partir de la edad de 2 a 20 años y menores de 2 años. De acuerdo a esto, nosotros vamos a clasificar a los pacientes y cuando tenemos un puntaje entre 21 y 40, se considera una situación leve, aparentemente sin riesgo vital, y cuando nosotros tenemos un incremento en este puntaje, indudablemente el porcentaje de mortalidad y de complicaciones es mayor. Vean ustedes, cuando tenemos un punto de corte mayor de 150 puntos, la supervivencia se considera excepcional y la mortalidad es mayor del 50%. Existen diferentes publicaciones donde se han intentado comparar cuál de estos índices es mejor. Este estudio que presento es de los más recientes. Se hizo un estudio multicéntrico donde participó Alemania, Suiza, y encontraron dentro de estas 48 unidades de cuidados intensivos, donde la cantidad de pacientes fue cercana a 15,000 y el objetivo de este estudio fue revalorar si esta clasificación de APSI tiene alguna diferencia entre la mortalidad predicha y la mortalidad real. Aquí se considera el puntaje en relación al porcentaje de sobrevida y de acuerdo a esto se realizaron diferentes análisis encontrando, y la propuesta que ellos encontraron es que si se elimina el género, si se elimina parte de lo que son estos puntos de corte, se modifican en relación a la edad y se modifica el puntaje, el área bajo la curva que va a presentar esta escala que ellos proponen es mejor, con una área bajo la curva de 0.96. Se han realizado diferentes estudios buscando cuál es el mejor punto o si podemos modificar alguna de estas variables y en relación a ello poderles ofrecer una propuesta de escalas de severidad que nos identifique con mayor precisión, con mayor sensibilidad, con mayor especificidad aquel paciente que va a tener un incremento en la mortalidad. Este estudio realizado y publicado en el año 2020 se llevó a cabo en Japón
donde ellos proponen este índice pronóstico de quemado. Ellos lo comentan que era de un uso amplio, al menos en su país, y querían evaluar qué tanto esta clasificación podría identificar a los pacientes. Entonces se realizó un análisis retrospectivo en el cual participaron 69 pacientes. Aquí se tomó en cuenta aquellos pacientes que llegaron a esta unidad de cuidados intensivos desde el 2008 hasta el 2017 y evaluaron la tasa de mortalidad hospitalaria, que fue de 34.8%. Aquí podemos observar cómo se comportó esta población de pacientes, donde vemos que realmente la parte de hombres igualmente es mayor, y vemos la parte de significancia estadística, como lo comentábamos al inicio de la plática. La lesión por inhalación les va a conferir un mayor riesgo de severidad, la edad, el porcentaje de superficie corporal comprometida, en algunos, al menos estas variables son las que tomaron en cuenta más importantes. Y aquí vemos el desempeño en relación a la sensibilidad y especificidad como pronóstico de esta clasificación que ellos proponen, siendo pues una sensibilidad y especificidad muy adecuada. El doctor Roberto Machiavello, también en Latinoamérica, propone la correlación entre el índice de Garcés contra el índice abreviado de severidad de paciente quemado. Igualmente aquí participaron en su unidad, hicieron la clasificación de estos pacientes y pretendían buscar cuál era la que tenía una mejor sensibilidad, especificidad, un mejor desempeño con respecto al área bajo la curva, en esta curva ROC, donde nosotros observamos la A representa el índice de Garcés, donde vemos su desempeño con un área bajo la curva de 0.82 y de 0.83 para la escala de severidad. Entonces, pues realmente con una significancia estadística que no es relativa, por lo cual podemos concluir que cualquiera de estos dos clasificaciones, al menos para esta corte que ellos ocuparon, es adecuada. Y bueno, nuestro país afortunadamente contribuye a las clasificaciones y a los procesos que se están dando. En el Hospital de Traumatología Victorio de la Fuente Narváez del IMSS también se realizó un estudio muy adecuado, donde buscaron precisamente parte de la regresión lineal en relación a la extensión y mortalidad. Aquí ellos se encontraron, o de la parte que destacaron, este es un estudio muy bonito donde tomaron en cuenta diferentes variables, cada una con sus riesgos relativos, cada una con condiciones. Y aquí una parte que ellos no encontraron con un mayor desempeño fue este índice de APSI. Considero que muchos de estos estudios tienen que ver precisamente porque toman en cuenta el porcentaje de superficie corporal involucrado. Insisto, si nosotros no hacemos una adecuada evaluación y lo que se tiende a hacer es sobreestimar, pues estas escalas posiblemente no tengan la rendición adecuada. Dentro de las características que veíamos inicialmente, algunas de las moléculas que pueden estar implicadas durante la fase aguda, indudablemente son las interleucinas. En este estudio lo que se buscó fue saber si los niveles tempranos de interleucina 6, después de un proceso de quemadura, pueden contribuir a los diferentes resultados específicos por género, es decir, la diferencia entre hombre y mujer. Realmente aquí se tomaron en cuenta 94 pacientes que fueron tratados en una unidad de cuidados intensivos especializada para pacientes quemados y se analizaron los niveles de interleucinas dentro de las primeras 24 horas que se sufrió la lesión térmica. Destacamos que la tasa de mortalidad fue similar en ambos grupos para hombres y mujeres y que el género no tuvo una significancia estadística. Vean ustedes la P en 0.73. Sin embargo, se encontró que aquellos pacientes que fallecieron tenían un mayor involucro de la superficie total quemada y los niveles de interleucina también fueron elevados. Sin embargo, la correlación al realizar el índice de severidad, APSI, se encontró una correlación moderada de 0.55. Aunque la significancia de P es óptima, realmente la correlación no nos muestra una correlación con un poder adecuado estadístico o mayor, y si nosotros realizáramos un índice de determinación, incluso sería menor. Aquí podemos observar lo que se comentaba en relación, parte de lo que veíamos en general de las características para esta población,
Nuevamente se presenta que el género masculino es mayor que el femenino, la edad promedio no tuvo significancia, al menos para este estudio, y los niveles de interleucina, vean ustedes, tampoco demostraron alguna modificación. Aquí lo vemos de una forma más esquemática en relación a los intervalos de confianza que se sobreponen entre los sobrevivientes de hombres y mujeres y los no sobrevivientes. Y con relación a los niveles de interleucina, igualmente no hay una situación pues de significancia a este nivel. Platicábamos que dentro de la línea de la evolución de los pacientes quemados, podemos tener índices que nos hablan de reacciones inmediatas y algunos índices que se van a dar durante el desarrollo de proceso de hospitalización de estos pacientes. Nos encontramos actualmente, una vez que ha ocurrido la fase aguda inmediata, donde tenemos procesos de retención, de eliminación y de transición. Aquí, el principal escenario en el cual nosotros nos vamos a encontrar van a ser complicaciones, posiblemente asociadas a los cuidados, a los tratamientos o a las condiciones propias del paciente. Una de las principales situaciones que nosotros nos encontramos es la lesión renal aguda en el paciente quemado. Esto le va a conferir un incremento en la mortalidad. A todo paciente que se encuentra en un área crítica y que desarrolla una lesión renal aguda, podemos ver la mortalidad que se puede incrementar en los mejores casos cerca del 12% y algunas series incluso nos dicen hasta en un 80%. Este estudio se trata de un metaanálisis en el cual se reunieron 8,200 pacientes y el objetivo era revisar la incidencia, los factores de riesgo y los resultados de la lesión renal aguda en los pacientes quemados ingresados a una unidad de cuidados intensivos. En los pacientes quemados, la incidencia de la lesión renal aguda para este estudio fue cercana a 38% y de estos solamente el 12% recibieron alguna terapia de sustitución renal. Se encontraron algunos factores de riesgo como es la edad, alguna comorbilidad previa como es la hipertensión, diabetes, el porcentaje de superficie corporal, el índice APSI, la lesión por inhalación nuevamente, procesos de rhabdomiólisis, cirugía, Apache y SOFA. Aquí es solamente parte de la metodología en la cual se establecieron las características para obtener estos 33 estudios, donde vean ustedes parte de la proporción. Aquí podemos ver la incidencia de la lesión renal aguda en los pacientes. Podemos observar también aquí la odds ratio en relación a la mortalidad, donde prácticamente todos los estudios van a favor de la mortalidad cuando los pacientes presentan una lesión renal aguda, incluso aquellos en los cuales las medidas de tendencia central se encuentran por debajo, es decir, en un área protectora, pero los intervalos de confianza sobrepasan, por lo cual también de alguna forma nos demuestran estadísticamente el riesgo o el incremento de la mortalidad en aquellos pacientes que cursan con una lesión renal aguda. Adicionalmente, hicieron algunos otros estudios en los cuales se encontraron los días de ventilación mecánica, procesos sépticos, etcétera, que fueron objetivos secundarios para este estudio. Platicábamos que dentro de la monitorización que nosotros debemos tener en cuenta en los pacientes, principalmente en este proceso intermedio, es efectivamente las características y las complicaciones que podemos tener en relación a la reanimación de líquidos, que a veces puede generar más complicaciones que la lesión por quemadura misma. Un manejo de reanimación inadecuada puede incrementarle la mortalidad al paciente. Aquí podemos observar las características en relación a los procesos de ingresos y egresos de líquidos, algo muy sencillo que nosotros podemos hacer en nuestras unidades, llevando un control óptimo de lo que se está administrando y lo que se está egresando. Aquí podemos observar que a mayor edad tenemos una menor cantidad de orina, entonces esto es importante porque a veces le exigimos a aquel paciente pues una meta, ¿no? Y esto es importante porque al menos para este estudio también participaron edades pediátricas donde nuevamente se encuentra esta relación. Aquí lo interesante es que nosotros nos vamos casi siempre a una evaluación sobre 24 horas, cómo se mantuvieron los ingresos y egresos de líquidos para los pacientes de 24 horas y a veces esperamos hasta 24 horas para tomar una determinación en relación al manejo. Este estudio lo que nos demuestra es que cuando nosotros hacemos un punto de corte a las 8 horas, realmente el coeficiente de determinación que platicábamos y la correlación es muy adecuada. Vean ustedes la correlación prácticamente es de 0.99 con una P significativa
y cuando hacemos un índice de determinación que le da mayor poder estadístico a este estudio es de 0.98. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que realmente la evaluación que yo estoy haciendo a las 8 horas es muy adecuada y se va a parecer a la que tengo en 24 horas, lo cual me aportaría cerca de 16 horas para las intervenciones que el paciente requiriera. Vamos avanzando en el proceso de la evolución del paciente hospitalizado. Y aquí lo que debemos tomar en cuenta son otras características que pueden aparecer en el momento de hospitalización del paciente, y uno de ellos que indudablemente que cuando nosotros atendemos pacientes quemados, el paciente que nos genera un síndrome de distrés respiratorio agudo, sabemos que la movilización y el tratamiento con ellos es complicado. Entonces, en este estudio lo que se buscó fue evaluar si el índice de severidad abreviado de quemados nos puede predecir a aquel paciente que va a cursar con un SIRA. Entonces, en estos pacientes lo que se encontró fue que sí lo podemos llegar a predecir con un área bajo la curva de 0.9. Esto quiere decir que es una escala muy adecuada que también nos puede predecir a aquel paciente que va a cursar con SIRA. Aquí podemos ver parte de lo que nos habla precisamente de la odds ratio en relación a estos pacientes, donde el puntaje que se les da nos puede llevar a esta situación en un riesgo hasta 7 veces que estos pacientes puedan llegar a presentarlo. Aquí observamos precisamente estas áreas bajo la curva. Ellos hicieron un punto de corte. Este punto de corte que ellos manejan es 9, donde podemos observar el rendimiento que tiene a través de este punto de corte. Cuando nosotros le damos ese punto de corte de 9, nos vamos a tener una gran cantidad de pacientes que vamos a identificar que van a ser susceptibles de realizar este síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En este punto, ya la evolución del paciente puede llegar a centrarse en otra condición que nosotros debemos evaluar e identificar, que es el proceso séptico. Los pacientes, como platicábamos, pueden llegar a fallecer principalmente por procesos infecciosos asociados. Debemos tener en cuenta que el paciente quemado va a tener una actividad muy importante inflamatoria, por lo cual nosotros no lo podemos meter en el mismo saco donde evaluamos a los pacientes sépticos por cualquier otra causa. Entonces, se generaron los criterios de paciente séptico en una condición especial como es la quemadura y toman en cuenta la temperatura, la frecuencia cardíaca, taquipnea, trombocitopenia, los procesos de hiperglucemia y la alimentación enteral, si el paciente tiene o no la capacidad de poder realizarlo. Generalmente nosotros revisamos que esta evaluación idealmente la tenemos que hacer después de 48 horas. Y también se ha buscado el papel de algunas moléculas inflamatorias o que nosotros habitualmente tomamos en relación a los procesos de infección, como es la procalcitonina. La procalcitonina sabemos que nos habla de procesos infecciosos, pero no necesariamente debe de ser así. En algunas ocasiones, procesos inflamatorios per se o en algunos procesos oncológicos podemos llegar a tener elevación de esta biomolécula, y en este estudio lo que se buscó fue precisamente evaluar estos factores que pueden influir en el incremento de la procalcitonina durante una fase temprana y si se puede tener en cuenta como una potencial herramienta para la predicción y pronóstico de procesos sépticos. En este estudio lo que destaca en más de 300 pacientes es que el incremento de la procalcitonina en una fase temprana puede ser más del 50%, que esta molécula fue un factor de riesgo independiente para la aparición de procesos sépticos en los pacientes a 60 días de la lesión y que se asoció significativamente con la mortalidad del paciente. Aquí podemos ver parte de los análisis que se realizó, un análisis univariado y el análisis multivariado. Aquí podemos ver también odds ratio para cada una de estas características, donde podemos ver nuevamente algunas que se han ido repitiendo y que veíamos desde el principio de la plática. Podemos ver aquí la influencia que se tiene en relación a la fase aguda de la elevación de procalcitonina en los pacientes quemados y podemos observar nuevamente un área bajo la curva con una predicción muy óptima. Con respecto a las modificaciones que se han ido generando y el desarrollo y validación de diferentes poblaciones, este artículo también nos habla en relación a la mortalidad que se puede generar,
nuevamente es parte de lo que se va buscando en diferentes condiciones y podemos ver aquí parte de lo que nos habla no solamente la mortalidad en agudo, sino la mortalidad a 28 días y los días libres de hospitalización en estos pacientes. También se han buscado validar algunas otras escalas, que es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a hablar de la mortalidad y cada una de las poblaciones que se van generando. Es diferente también, recordemos, las características de atención que se puedan tener en diferentes países y con diferentes tipos de mecanismo de lesión. En este estudio, lo que se buscó fue comparar el rendimiento pronóstico de 4 modelos de gravedad. Este estudio es muy interesante porque nos habla principalmente de los pilares que hemos ido platicando en relación a estas escalas. Aquí podemos ver abreviado el modelo de ABSI, de Ryan, el Rokes y Bobby. Aquí vemos el desempeño que tiene cada una de estas escalas con respecto a la mortalidad predicha y la mortalidad esperada. Algunos de ellos, pues, vean ustedes, muy desfasados. Sin embargo, cuando se hace la evaluación, que es lo que nosotros pretendemos realmente identificar a aquel paciente que va a tener un desenlace no adecuado, podemos observar que realmente cualquiera de estas escalas tiene un excelente desempeño con respecto a su área bajo la curva. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar aquel paciente que se va a complicar, que tiene un mayor riesgo de mortalidad dentro de esta área. Esta se considera la unidad. Aquí nosotros, si tuviéramos una escala hasta acá, sería la más perfecta, que eso estadísticamente prácticamente no existe, donde nosotros identificaríamos a todos los pacientes que van a tener un pronóstico y un desenlace malo, pero vean ustedes, cada una de estas áreas bajo la curva es cercana a 0.9. ABSI, 0.92, Ryan, 0.88, Baux nos habla de un área bajo la curva de 0.92 y Bobby de 0.92. Entonces, estamos cercanas al 90, nos van a dar una adecuada especificidad, sensibilidad con esta área bajo la curva. Ellos, en este modelo, buscan adicionalmente una nueva propuesta que va a mejorar aparentemente este 0.92 y por lo tanto toman en cuenta estos factores de riesgo. Su desempeño que ellos encuentran, al menos para esta propuesta, es de 0.96. Vean ustedes, aquí tenemos nuevamente, es 0.94 para esta escala que ellos proponen. Y con respecto a las perspectivas, esto es muy importante, las perspectivas. Nosotros debemos plantearnos en un escenario donde el paciente no se va a comportar como un paciente de libro. Nosotros quisiéramos tal vez, ¿no?, que así como dice la evolución, el paciente se desempeñara. Este es un estudio muy interesante porque al menos en este es una presentación de un caso donde realmente esta paciente tenía todo para que le fuera mal. Era una paciente adulta mayor, mujer, con más de 74 años, con una extensión importante de quemadura, con procesos crónicos adicionales. Y vean ustedes la evolución que tuvo esta paciente y que finalmente después de 97 días de tratamiento logró reintegrarse a otras actividades. Entonces, debemos indudablemente poner a cada paciente con sus condiciones, individualizar y poder optimizar las condiciones que nuestros pacientes tengan. Se han buscado algunos otros biomarcadores. Actualmente, en la relación de neutrófilos de linfocitos, no solamente en el proceso oncológico, en las cardiopatías, en las condiciones vascular cerebral, se han buscado diferentes factores derivados de los procesos de neutrófilos como predictores de mortalidad en pacientes con quemaduras. Y esto es importante porque en este estudio lo que se demuestra es que los neutrófilos participan en activación de diferentes rutas metabólicas que van a llevar al proceso de, pues, un proceso mayor de severidad y con ello el incremento de riesgo de mortalidad. Este estudio nos deja que algunos de estos hallazgos podrían representar una nueva opción terapéutica para casos graves de lesiones por quemaduras. Aquí solamente parte de lo que se tomó en cuenta para estos marcadores específicos de pacientes y con estudios especiales que se realizaron en relación a la activación de linfocitos, de neutrófilos y algunas otras biomoléculas que ellos tomaron en cuenta. Nosotros en nuestro hospital debemos tener en cuenta también las características en el nivel de tensión en el que nos encontramos y lo que sí tenemos y de cómo lo podemos aprovechar.
Parte de lo que nosotros hacemos en nuestra unidad de cuidados intensivos en el Hospital Dr. Rubén Leñero es la producción científica con lo que nosotros tenemos. Y una de nuestras fortalezas, indudablemente, es el paciente con trauma. Esto, afortunadamente, nos ha generado una cantidad importante de publicaciones con un adecuado desempeño donde podemos observar las características de aquel paciente que va a tener complicaciones en lo que nosotros atendemos nuestro día a día, que es el paciente con trauma. Algunas otras publicaciones que hemos tenido oportunidad de trabajar, aquellos pacientes incluso que tienen alteraciones como trauma de tórax, marcadores de mortalidad, de lactato, algunos otros. Dentro de las conclusiones que nosotros podemos tener es que las escalas de severidad permiten identificar al paciente que puede complicarse. Estos índices se deben adecuar al medio en el cual nos desempeñamos. Indudablemente se requiere una evaluación constante del paciente y es necesaria la comprensión de la fisiología y la fisiopatología de la microcirculación y la patología del paciente en estado crítico. Se deben definir nuevos objetivos y puntos finales de atención para nuestros pacientes quemados. Debemos recordar como reflexión que no hay un accidente más espantoso que una quemadura grave y con una área importante comprometida. Esto le genera un intenso sufrimiento a nuestros pacientes y en el caso de la recuperación, la deformidad que queda y que con ello indudablemente pueden llegar a ser angustiantes no solamente para el paciente, sino para las personas que están a su alrededor. Esta es nuestra unidad de terapia intensiva y nosotros nos adecuamos. Agradezco mucho la invitación y si tenemos alguna duda o algún comentario, los podemos hacer. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente ponencia, te felicitamos, la verdad, muy puntual, con muchos datos, como debe de ser, y la verdad, todo lo que hacen en el hospital, unidad de cuidados intensivos. No sé si la audiencia tenga alguna pregunta que quiera realizarle a la doctora. Por favor, doctor, si nos haces favor de tomar el micrófono, te presentas con nombre y lugar que elaboras y hasta la pregunta a la doctora en el micrófono para que te escuchen los que están conectados. Gracias. Buenas tardes, José Juan Antonio, soy médico internista del Hospital Regional de Colón. Felicidades por la presentación puntual, pero sobre todo basada en la estadística, le da una fortaleza importante a cada uno de los elementos que se presentan. Uno de los cuales quisiera preguntarle sobre la sobrecarga hídrica. Ciertamente quedamos cortos en el volumen que implica abundar al paciente a insuficiencia renal aguda, como ya lo vimos. Sin embargo, ¿qué trabajos, qué perspectivas hay sobre la utilización del ultrasonido, especialmente en el retorno venoso de vena cava, algunos elementos que se han empezado a investigar? Y por otra parte, es evidente que el endotelio como territorio es ubicuo en todo, de la cabeza a los pies. El glucocálix se ha señalado también como un elemento importante. Estos dos elementos, por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Es muy interesante la pregunta porque sabemos que en escenarios críticos la integridad del glucocálix va a permitir mantener ese líquido dentro del vaso sanguíneo y poder con ello llevar las funciones de perfusión, que como veíamos, al menos en el paciente quemado, ir sobre esa área de perfusión intermedia, porque recordemos que de acuerdo a las zonas de Jackson, la zona que ya está coagulada es la zona que está perdida, la zona de hiperemia y la zona intermedia son nuestros puntos de rescate. Entonces, una reanimación hídrica no óptima va a generar más daño que la propia quemadura. Entonces, parte del pilar, una vez que se han realizado el exéresis de los tejidos necróticos, es importante la reanimación y esto en conjunto nos va a dar indudablemente la mayor capacidad para que ese paciente le vaya bien. Entonces, la reanimación la podemos guiar por diferentes formas, dependiendo del sitio en el que nos adecuemos y dependiendo también del esquema por el cual nosotros vamos a reanimar a los pacientes. Entonces, actualmente la postura va en relación a protocolos principalmente POCUS, que van enfocados a un monitoreo general. O sea, no podemos ir a decir el paciente que requiere a lo mejor 160 mililitros por hora,
pero que tiene una falla cardíaca que su corazón no va a permitir esa cantidad de aporte de volumen, nosotros podemos irlo guiando paso a paso. Podemos tener diferentes biomarcadores, aquellos biomarcadores como puede ser el déficit de base, el lactato. Dentro de los estudios que nosotros realizamos, observábamos el delta de CO2, que si bien es un marcador ampliamente utilizado en sepsis, al menos nosotros en nuestros estudios que hemos realizado, con un adecuado punto de corte, cuando este es superior de 10.5, nos habla de la mortalidad y de una mala reanimación en el paciente con trauma. Entonces, parte de lo que nosotros también realizamos como líneas de investigación en nuestra unidad de terapia intensiva es el valor que tiene en la presión oncótica y algunos otros índices, incluso utilizados en otros terrenos, como es el índice de Briones, que se utiliza ampliamente en los procesos ginecobstétricos. Sin embargo, nosotros lo hemos logrado adecuar para predecir los pacientes que van a cursar con fallo renal. Entonces, aquí lo importante es el adiestramiento que nosotros vamos a tener y que no nos podemos casar con un solo monitoreo. Actualmente la postura es realizar un monitoreo multimodal. Puntualmente lo que ocupamos en nuestra unidad de terapia intensiva son protocolos como el protocolo VEXUS para identificar a aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de un incremento de sobrecarga de volumen. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien más quisiera, doctor, si eres tan amable, tu nombre y el lugar donde la voz. Buenas tardes. Gracias. Eli, como siempre, yo me uno a la felicitación. Gracias. Ponencia muy completa. Eli, fueron varios índices, ¿no? Esto encaminado a la terapia intensiva, pero gran parte de los médicos que atienden a los humanos, pues a veces de repente como que se discute un poco esto de los índices. ¿Qué nos aconsejarías fuera de la terapia intensiva que fuera tan importante para poder utilizar estos índices? Y ya se mencionó mucho sobre monitorización, que también es bien interesante. Entonces, pero me gustaría que nos dijeras, fuera de la terapia, como qué sería lo más importante o qué sería lo relevante para que se hiciera, que pudiéramos integrar esos índices en la sala de quimados, no en la unidad de terapia intensiva. ¿Qué consejo nos podría dar? Gracias, Eli. Gracias, doctor. Aquí lo que platicábamos, plantearnos en el escenario que estamos. Tal vez el paciente de primer nivel, de primer contacto, es realizar una adecuada exploración. Esto yo creo que es una parte fundamental porque como veíamos, la lesión por inhalación per se va a darle un peso importante a la mortalidad. Entonces, la evaluación inicial, evaluar adecuadamente al paciente, retirarle todas las condiciones, hacer una adecuada evaluación de la superficie corporal comprometida para a partir de ello poder entonces guiar tanto el pronóstico como el tratamiento. Entonces, si yo me encontrara en un escenario, suponiendo un centro de salud donde me llega el paciente quemado, evaluar las características con las cuales el agente con el que se quemó, cómo fue el mecanismo de lesión y si el paciente tiene alguna situación de comorbilidad, si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si es que hay alguien que nos pueda dar esos datos. Cuando no es así, indudablemente es la exploración, el pilar que nosotros vamos a tener. Y tener en cuenta la evaluación adecuada tanto de extensión como de profundidad idealmente. Y lo que comentábamos, a lo mejor la primera vez que nosotros vemos, creo que todos los que hemos atendido pacientes quemados o pacientes con trauma, no vamos a olvidar nuestro primer paciente, ¿no? Que es muy aparatoso el primer paciente que nos toca atender. Pero esto nos va dando las herramientas y si lo compartimos con alguien más, a lo mejor la evaluación que yo pueda hacer en mi esquema y pintarle cuánto se comprometió de mano o de las diferentes escalas de evaluación que nosotros tenemos, considero que es mejor cuando nosotros lo hacemos con alguien más. Y actualmente tenemos diferentes herramientas. Por ejemplo, una de las herramientas que veíamos es eBORN, que nos da una mejor evaluación. Y si nosotros además lo hacemos compartido con 2 o 3 personas, podemos tener una mejor situación del ajuste de los pacientes. Y realmente con ello identificar al paciente que tiene un mayor riesgo de mortalidad. Y lo que platicábamos, evaluar las condiciones principales, si es hombre, si es mujer, si se encuentra en los extremos de la vida y las condiciones en las que se dio el trauma. No es lo mismo a lo mejor el paciente que nosotros tenemos
que vemos día a día en nuestro hospital, el paciente trabajador de la construcción, que además voló 2 metros, que además voló 4 pisos y que llega con fracturas o con trauma múltiple, al paciente que se quemó y que se dieron cuenta pues a lo mejor 3 o 4 horas después, ¿no? En un medio cerrado. Entonces, pues sí, doctor, espero haber contestado su pregunta y le agradezco mucho. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Claudia Hernández, toma la palabra, por favor. Gracias. Claudia Hernández, de la Unidad de Quemados de Magdalena de las Salinas, y Gracias. próximamente del Ángeles de Lindavista. Doctora, una la felicitación, me encantó su plática, su resumen, demasiada información muy buena. Doctora, ¿qué tan práctico cree usted que fuera la toma de fotografías? Yo sé que tiene implicación legal, pero a nosotros nos ha sido de mucha ayuda, porque como bien usted lo expresa, uno dice, es tanto porcentaje, y lo ves, no es ese porcentaje, y al otro día ya te entrega la guardia de los residentes, y no es lo mismo a las 3 de la mañana con los cursos que se tienen, que en la mañana que todo funciona un poquito mejor. Y la otra, la experiencia, por ejemplo, de los que están recibiendo, como usted expresa adecuadamente, no saben si es más profundo o menos profundo, y a veces dices, no, esto es muy grave, en realidad no es para entregarlo. Entonces, tal vez, no sé, en conjunto podríamos legislar después aquí, teniendo a los expertos y demás, un consentimiento conjunto para la toma de fotografías, y yo creo que eso sería útil para las entregas de guardia, para los que estamos en los turnos de la mañana, y para ustedes, porque como usted dice, nosotros les entregamos al paciente. Entonces, yo lo que hago es que nosotros tenemos un consentimiento en Magdalena de las Salinas para la toma de fotografías, y así poder entregar tanto prequirúrgico como postquirúrgico a nuestros intensivistas, al paciente, mira, aquí estaba, esto hicimos, y como que la idea es mejor, de la manera que ustedes también nos apoyan con toda esta base científica, nosotros también poder hacer un buen equipo con las fotografías. Sí, indudablemente. Gracias, doctora, por su comentario. Indudablemente, todas las herramientas que puedan dar de alguna forma una mayor objetividad va a repercutir en el tratamiento que le demos a los pacientes, ¿no? Y lo vemos, el paciente que llega aparentemente con el 70% de superficie corporal quemada y le inicia Parkland, la primera persona, y luego llega al siguiente centro y le vuelve a reiniciar Parkland con 85, y luego lo ve alguien más que sí lo descubre, y entonces se da cuenta que es 40%, y mientras ya sobre reanimamos al paciente, ¿no? Generando más complicaciones, sabemos síndromes compartimentales y más complicaciones que el paciente pues no tenía. Entonces, sí considero que todas estas herramientas son muy importantes para poder hacer una mejor evaluación del paciente. Y habrá que tomar en cuenta esa parte de los consentimientos informados, ¿no? Al menos, por ejemplo, en cirugía plástica, generalmente sí se ocupa para poder hacer el comparativo y la evolución de los enfermos. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más tiene alguna duda, una pregunta. Doctor Bosco, si eres tan amable. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Quisiera preguntarte algo que parece obvio, pero para que todos sepamos. Ya dijiste del índice, me parece muy bien que tenemos que tener el equilibrio entre los índices con estadística más eso que se va desarrollando con la práctica. Tú tienes la ventaja de que aparte que ves pacientes con trauma, también ves cuestiones de neuro con tu especialista. Yo creo que eso te da un feeling distinto que suma muchas cosas. La pregunta específica es, ¿en qué pacientes hay que hacerles una broncoscopía? Y si no tienes cómo, por lo menos documentar que necesitas hacer la broncoscopía. Y la otra cosa que dijo la doctora Claudia, me parece muy bien que deberíamos de consensuar todos que tomemos fotos y compartirlas con el colega que estamos en la guardia o con alguien para que tengamos otro punto de vista que sea más objetivo. Entonces, repito la pregunta, ¿en qué momento indica la broncoscopía? Y también, antes de que me olvide, los que están viéndonos en las pantallas de Zoom, que somos más de 200, está muy padre. Por favor, va a aparecer un link en el chat donde pueden descargar para su constancia. Y los que estamos aquí presentes, como hacen el libro, les mandamos la constancia. Si no les llega, por favor, manden un mensaje de WhatsApp, se lo hacemos llegar sin mayor problema. Doctora, gracias. Gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Indudablemente, la exploración clínica, doctor. Sí, y esto yo creo que no solamente para los que atendemos quemados, sino en cualquier momento nosotros nos vamos a topar con una condición de este tipo. Entonces, cuando existe sospecha de lesión por quemadura de vía aérea o lesión por inhalación,
está indicada la broncoscopía, pero también tenemos en cuenta algunas otras condiciones. Cuando tenemos lesión en cara, cuello, cuando tenemos lesión de vibrisas, cuando tenemos cambios en la voz, edema y cambios en el proceso de ventilación, indudablemente la sospecha es alta y entonces es necesario realizar la broncoscopía. Y aquí una situación, pues lo que comentábamos, incluso hospitales de tercer nivel no siempre tienen el broncoscopio 24 horas, ¿no? Y el entrenamiento que deban de tener los profesionales. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien más quisiera, ya que tenemos aquí a la doctora, pues ahora sí que nos comparta más de sus conocimientos, que de por sí ya lo ha hecho de manera muy puntual. Muchas gracias, doctora. Pues a continuación, doctora, te entregamos desde el punto de vista virtual tu constancia, te la hacemos llegar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y una plática que nos nutrió y que nos ayudó mucho a entender cosas que, pues solamente en la unidad de cuidados intensivos a veces se saben. Gracias, doctora. Le cedo la palabra al doctor Bosco, que nos va a hacer favor de decirnos en la próxima sesión de qué tema se trata y quién es el ponente. Gracias. Gracias, doctor. Su micrófono, doctor. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces otra vez aquí está su reconocimiento a la doctora. Era muy bonita plática, me gustó muchísimo. Les agradecemos mucho su presencia, de verdad, me da mucho gusto verlos. Y virtualmente tenemos más de 220 asistentes, lo cual es excelente, ¿no? De muchas partes de Latinoamérica y de México, pues prácticamente todo el país y de Estados Unidos. Eso es muy bueno, eso habla del nivel que tienen nuestros ponentes, lo cual nos da mucho gusto y que podamos compartir conocimientos. Les hago la invitación, si lo puedo subir, Edgar, por favor, la de la próxima sesión. Va a ser una conferencia de taller de una persona que yo personalmente quiero y admiro mucho, al doctor Jesús Velázquez García, no solamente como profesional, sino como un amigo que hemos compartido muchas cosas. Me da mucho gusto verte y yo creo que es de las personas que se levantan más temprano antes que yo. Está padre, ¿no? Porque a las 5 de la mañana, que normalmente ando dando lata, el doctor ya anda mandando mensajes, y lo cual es muy padre, porque te inspira a que trabajes, ¿no? Entonces, realmente muchas gracias. Y la idea es que vamos a hacer una conferencia. El doctor sabe muchísimo. Estaban platicando en la mañana por WhatsApp que tenía, no sé, 30 pacientes o algo así en la mañana con sus estudiantes viéndolo de quemados. Entonces, la experiencia es muy buena. Y la idea es que va a ser una conferencia y la vamos a combinar con un taller para que se lleven las cosas prácticas. En YouTube está la plática del doctor con cosas muy puntuales, con un gancho y vendas de yeso se puede hacer. Entonces lo vamos a repetir para que nos llevemos todavía eso que nos sirve no solamente para los quemados, sino para otras cosas. Entonces va a estar muy padre. Entonces no se les olvide su constancia, por favor, ahí va a aparecer el link. Y nos despedimos. Como siempre, les deseo una excelente semana, que tengan los que crean, yo sí creo, los que no crean también los respeto, que tengan contacto con algo trascendente. Somos más que carbón, somos mucho más que eso, y enfoquemos nuestra energía a pedir por la paz de este país y la paz del mundo. Nos urge respirar paz, nos urge respirar libertad, al mundo nos urge que haya paz, de verdad. Con que tuviéramos eso y un poquito de salud, todo ya lo hicimos. Tenemos tiempos bien difíciles en el mundo y en el país no está nada bien el panorama, pero somos mucho más y la energía buena debe ser mucho más. Entonces, de verdad les pido que dediquen unos segundos a pedir
por la paz y la tranquilidad en nuestro país y en el mundo. Y nos vemos la próxima sesión en junio, que será el 1 de junio. Esperemos que nos podamos ver aquí otra vez. Y bueno, les mando un abrazote y que estén muy bien. Nos vemos.